Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Y esta noche, los saludos son para Akagami 1831. Jack. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Hasta los 13 años, viví en un pueblo desolado en los alrededores de Baja Arizona. La mitad de la menguante población era hispana, y la otra mitad eran descendientes de trabajadores inmigrantes, en su mayoría irlandeses, que llegaron aquí para trabajar en la antigua mina de plata. Hoy, la mina se agotó hace mucho tiempo, y nuestra pequeña comunidad estaba asolada por el desempleo. La mayoría de los que trabajaban lo hacían en la ciudad más cercana, y algunos solo volvían con sus familias los fines de semana. La misa dominical era imprescindible, y era el único día de la semana en que recordaba que mi pueblo seguía vivo. La iglesia, blanca como el hueso, se alzaba en el centro de la comunidad, y cada camino de tierra conducía a sus puertas. Los domingos por la mañana, me vestía con mis mejores galas y caminaba hasta el edificio sagrado con mi madre, mi padre, mi hermano mayor y mi hermana pequeña. Este domingo en particular comenzó como todos los demás, con una docena o más de familias siguiendo nuestra misma rutina. Era principios de diciembre, aunque el cielo despejado no lo indicaba. Cerca del mediodía, ya hacía 19 grados y subía, aunque las noches abrasadoras compensaban los días cálidos. Tras la corta caminata llegamos a la iglesia, donde la habitual multitud de lugareños se congregaba en el interior. Mi familia se unió a la contienda e inmediatamente notó que algo no iba bien. El padre Abascal era nuestro único sacerdote residente. Nació aquí en la década de 1950, antes de mudarse a California. Allí, se convirtió en sacerdote y asumió el rol de misionero, viajando principalmente a África Central para difundir la palabra del Señor, así como las vacunas contra la polio. El padre Abascal hablaba a menudo de su tiempo en países en desarrollo y solía encontrar la manera de conectar sus experiencias con la parábola que estuviéramos tratando. Más adelante, optó por un cambio de ritmo y regresó a su ciudad natal, cuya población se había reducido a la mitad desde que se fue. En los 15 años transcurridos desde su regreso, se ha vuelto a reducir a la mitad. Pero el futuro de nuestra comunidad, o la falta de él, no era el tema preocupante que la multitud discutía ese día. Una hora antes, se había celebrado la misa en español. Los asistentes, en su mayoría personas mayores, parecían ahora angustiados. Yo no hablaba español con fluidez, pero lo aprendí en la escuela y lo oía por el pueblo con la suficiente frecuencia como para captar casi todo lo que decían. El padre Abascal parecía cansado y poco profesional. Había grandes silencios en sus sermones, y parecía arrastrar las palabras constantemente. El organista no había aparecido, ni tampoco los monaguillos. El padre Abascal se tambaleó solo durante la misa y les gritó a los asistentes mayores que se quedaran. Antes de que esta charla llegara a oídos de todos los presentes, sonó la campana de la iglesia y empezamos a acomodarnos en los bancos. La misa dominical estaba abarrotada casi todas las semanas, pero en vísperas de Navidad, la iglesia ahora albergaba semanalmente a toda la diminuta población del pueblo. Un zumbido continuo de conversaciones y chismes continuó mientras tomábamos asiento, y terminó abruptamente cuando apareció el padre Abascal. Yo estaba cerca del frente y tuve el disgusto de verlo claramente en ese estado. Sus ojos cansados estaban rodeados de ojeras que parecían hundirse en su rostro. Miró frenéticamente a la congregación, y tanto el puente de su nariz como las comisuras de sus labios se contrajeron incontrolablemente. Sus mejillas, habitualmente regordetas, parecían hundidas y grises. Se tambaleó inquieto hacia el altar como una marioneta. Susurros silenciosos envolvieron a la congregación, todos dirigidos al estado del sacerdote. Miré a mi alrededor, captando las miradas de muchos que también buscaban confundidos. El padre Abascal se aclaró la garganta, listo para hablar. Esto se convirtió en un ataque de tos, que lo hizo doblarse en dos, farfullando sobre el codo. Cuando se enderezó, vi que su manga estaba recién manchada de negro. Se agarró a ambos lados del altar, clavándose las uñas en carne viva en la mampostería. Finalmente, habló. Buena gente, comenzó con voz entrecortada y ronca, me he convertido en testigo. He recibido confirmación de mis más perversas sospechas.
Se oyeron jadeos. Algunos se quedaron de pie, sorprendidos por la afirmación del santo. Miré a mis padres, que permanecían pensativos, sin estar aún preparados para desacreditar al hombre que acababa de bautizar a su primera hija. Mientras dormía, él me habló, me mostró cosas terribles y me ordenó actuar, continuó el padre Abascal. Ahora sé de la gran brecha del papado. Por favor, tomen asiento mientras difundo una advertencia deísta. Algunos titubearon y volvieron a sentarse. Otros, los más agitados, corrieron hacia las puertas, solo para encontrarlas cerradas. Al igual que las ventanas. El padre Abascal se aclaró la garganta. Manchas de bilis negras salpicaron sus hábitos clericales. Luego continuó. Todo empezó con Teofilacto, conde de Túsculo, dijo con una mirada de locura. Él y su esposa Teodora tenían una ansia insaciable de poder. Insaciable. En el año 903 DC, Teofilacto se encontró con un hombre encapuchado, poco después de medianoche. El encapuchado le propuso un trato. Ayudaría en la conquista de la familia a cambio de un compromiso matrimonial con una de sus descendientes. Aceptó de buen grado y le estrechó la mano al encapuchado. Nunca volvieron a verse, pero en menos de un año, Teofilacto y su familia habían consolidado su poder sobre toda Roma. Sin embargo, desde el día del trato, la mano que Teofilacto le había estrechado al encapuchado se congeló, obligándolo a atarla para el resto de sus días. El padre Abascal mostró su propia mano para crear un efecto dramático. Recuerdo tirarme del cuello de la camisa, con calor y ansiedad. Busqué a mis padres en busca de consejo, pero seguían recelosos de actuar. Sin nada más que hacer, me dejé caer en el banco y seguí observando las divagaciones. Me pregunté qué chistes podría hacer al respecto mañana en la escuela, donde supuestamente todos estarían hablando de ello. Y a partir de entonces, años de ruinoso libertinaje plagaron el papado, continuó Abascal. Roma estaba gobernada por prostitutas. Durante décadas, estuvo bajo el yugo de la casa de Teofilacto, hasta que el ejército del Sacro Imperio Romano Germánico se vio obligado a intervenir. Pero incluso esto solo apagó la llama herética. El padre Abascal se desplomó sobre el altar, jadeando. Parecía agotado. Una anciana se acercó a él arrastrando los pies, pero él se la quitó de encima, ordenándole que volviera a sentarse. Respiró hondo varias veces, se enderezó y siguió adelante. En el año 996 DC, llegó el momento de que el encapuchado cobrara su deuda, dijo con voz melancólica y temblorosa, y así lo hizo. María, esposa de Gregorio I, nieto de Teofilacto, quedó embarazada de gemelos. Pero solo uno era suyo. El otro fue gestado por el encapuchado. La multitud se agitó al comprender la implicación. Abascal continuó. Era el hijo impío, nacido del vientre de una prostituta de linaje maldito. Y así lo hizo, pues la noche del 25 de julio de 996, brotó de ella en un torrente de sangre. Lo mismo hizo el hijo natural de María, a quien acunó mientras la sanguijuela yacía en el suelo sucio. En cuanto su disfraz infantil tocó la piedra, la puerta se abrió de golpe. Un perro de granja corrió y atacó al recién nacido, destrozándolo. Así, el anticristo quedó sellado por otros 1000 años. El uso de la palabra anticristo provocó un frenesí en la congregación. La gente se puso de pie, gritándole a Abascal que se bajara. Algunos corrieron a su lado, solo para que el sacerdote trastornado les rugiera, exigiéndole que le permitiera difundir el reciente mensaje de Dios. Incluso mis padres se conmovieron, aunque no se apresuraron a sacar a sus hijos de allí. El padre Abascal finalmente recuperó el control de la iglesia, aunque solo fuera por ser la voz más fuerte allí. Tras otro ataque de tos, subió al altar un estuche que había sido dejado a su lado. Era largo y tubular, parecido a algo usado para llevar un mapa enrollado. Desenroscó la tapa, pero no llegó a sacar lo que contenía. Se inclinó de nuevo sobre el altar y comenzó a hablar. Pero el mal no había sido completamente exterminado. Parte de él se enconaba en su hermano de vientre, quien creció hasta convertirse en el acaudalado conde Alberico III. Su propio hijo, Teofilacto III, se convirtió en papa con tan solo 20 años. Una malicia insólita en ningún hombre antes que él acompañó su pontificado. Asesinato, violación, incesto y bestialidad encontraron un hogar común en el palacio de Letrán. Gobernó como Benedicto IX, convirtiéndose en papa 3 veces y cometiendo alta simonía al vender el mismísimo papado por una suma de oro. Su liderazgo fue ruinoso y solo logró la división de la iglesia en 1054.
Finalmente, las fuerzas santas derrotaron a este Antípetro, pero la casa de Teofilacto permaneció manchada. Su linaje engendró innumerables miembros adversarios hasta que su dominio, la ciudad de Túsculo, fue completamente arrasado por la familia Crescenti. Ahora, este linaje maldito se dispersó por el mundo conocido y, finalmente, por el Nuevo Mundo. El padre Abascal vaciló. Su respiración parecía cancerosa ahora, mientras sus pulmones, llenos de bilis, se esforzaban por entregarnos este mensaje. Me han dicho desde arriba, repitió alzando la vista, que el descendiente elegido está entre nosotros. En esta capilla. Anarquía. La gente saltó de sus asientos, muchos intentando abrir la puerta cerrada. Abascal se enfureció, aunque pocos le hicieron caso. Maldijo y dijo cosas que pensé que nunca le oiría decir. Miré a mis padres, que también se levantaban para sentarse. Me puse de pie, sin apartar la vista del sacerdote loco. Había dejado la bolsa sobre el altar y le había quitado la tapa. Derramó el contenido sobre la losa de mármol y, por un instante, pensé que era un mapa. Hasta que el padre Abascal lo desplegó. Era una especie de tapiz, antiguo y desmoronado. Tomó 2 esquinas y lo levantó frente a la congregación. La escena representada se había desvanecido, pero supe que tenía que ver con la historia que Abascal acababa de retratarse. Mostraba un perro, dibujado con un marcado carácter medieval, con la cabeza de un bebé entre las fauces. El resto del bebé se agitaba en el aire. En su frente había un símbolo, uno que apenas podía recordar, pero que luego identifiqué como el sello de Lucifer. Al mirarlo, sentí que las lágrimas que habían brotado de mis ojos se calentaban. Estaban hirviendo. De repente, mi madre estalló en llamas. Mi hermana también, acunada en sus brazos, fue envuelta. La atención de la multitud enloquecida se centró en la repentina inmolación. El padre Abascal comenzó a gritar como un fanático y corrió hacia nosotros, pero uno de los asistentes lo detuvo. Rompí a llorar mientras mi hermano me arrastraba lejos de la tierra humana. Mi padre se quitó la chaqueta, intentando sofocar las llamas. Fue inútil. Mi madre murió entre los bancos, asfixiada por el humo que salía de su carne quemada. Todo terminó tan rápido. Mi padre se desplomó de rodillas, intentando sacar a su esposa de la posición en la que se había desplomado por reflejo. Para entonces, el banco de madera se había incendiado, y otros miembros de la iglesia tuvieron que apartar a mi padre del fuego que se extendía. Mientras tanto, Abascal gritaba sobre cómo había purgado el mal. Las puertas no se movieron. Una palangana de piedra llena de agua bendita fue levantada y utilizada para golpear la entrada como un ariete. A medida que el fuego se extendía y la multitud se desesperaba más por la salvación, alguien arrojó una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe a través de una de las vidrieras con la imagen de la crucifixión de Cristo. Destrozó a su hijo, y por un breve instante pensé que finalmente teníamos una vía de escape hasta que me di cuenta de lo que estaba tan terriblemente mal en la escena. A pesar de ser mediodía, no había nada afuera excepto oscuridad. Retrocedí tambaleándome, viendo a todos mis conocidos actuar como animales salvajes en su intento de escapar. Ancianos y niños estaban desplomados bajo los pies, mientras los fieles en estampida intentaban escapar hacia la falsa noche. Mi respiración se volvió pesada mientras mis ojos comenzaban a cerrarse. Había humo a mi alrededor. Era todo lo que podía oler. Todo lo que podía saborear. Lo era todo. El sonido de los gritos se apagó mientras caía en la inconsciencia. Desperté un tiempo incalculable después con el llanto de un bebé. Había estrellas en el cielo, y al incorporarme del suelo carbonizado, me di cuenta de que el techo de la capilla se había reducido a cenizas. Estaba rodeado de una ruina negra. Me quedé de pie, examinando los restos de brasas humeantes y huesos en busca del origen del llanto. Caminé tambaleándome hacia ella, con el carbón crujiendo bajo mis zapatos. Cuerpos, cocinados vivos durante el incendio, estaban esparcidos por todas partes. La mayoría estaban concentrados en la gran pila, apilados donde una vez estuvo la ventana rota. La ceniza de los bancos quemados lo cubría todo con una alfombra negra, incluyendo a mi hermanita. Me agaché y la recogí, arrancándola del abrazo esquelético de mi madre. La cepillé y la dejé aferrada a mi hombro, poniendo una mano tranquilizadora en su espalda mientras calmaba a la bebé. Salvo un poco de polvo, no había sufrido daño. Eso era imposible, recuerdo haber pensado. La vi envuelta en llamas. Y entonces me di cuenta que yo mismo era un milagro. Restos humanos me rodeaban donde yacía, todos muertos por inmolación.
A pesar de ello, no tenía la más mínima quemadura. Sin embargo, la imposibilidad de todo aquello fue mi último pensamiento al darme cuenta de que estaba solo en el mundo. Identifiqué a mi padre por los retazos de tela que quedaban de su chaqueta azul pálido, y a mi hermano por el reloj de metal que había empezado a derretirse y se había fusionado con el hueso de su muñeca. Mi familia se había reducido a mi hermana y a mí. Atravesé las puertas quemadas y desmoronadas a trompicones y salí. Allí, empecé a llorar. Seguí llorando un rato, acompañada por el bebé al que ahora me aferraba. No paré hasta que oí que algo se movía en la oscuridad. Me sequé las mejillas enrojecidas y apagué mis gemidos, luego intenté hacer lo mismo con mi hermana. Podía oír a alguien intentando caminar hacia nosotros. Arrastraban ligeramente los pies por el camino polvoriento, y el ruido de sus pasos se hacía más fuerte a cada segundo que pasaba. Aún así, la noche los envolvía. La ceniza blanca caía como nieve, aunque la temperatura había empezado a bajar tanto que una ventisca no estaría fuera de lugar. Me di cuenta de que mi hermana temblaba y la abracé con más fuerza, intentando transmitirle el calor corporal que me quedaba. Apareció una figura, solo una silueta y la distancia a la que se encontraban. Silenciosamente, seguían acercándose. «Hola», dije en voz baja. Mi primera y más obvia suposición fue que se trataba de uno de los habitantes del pueblo, uno que no había ido a misa esa mañana. Recuerdo haber pensado que seguramente quedaban bastantes en sus casas cuando se desató el incendio. No fue hasta que la figura estuvo casi justo delante de mí que me di cuenta de lo equivocada que estaba. Estaba inmóvil, vestida con una larga y andrajosa túnica negra. Copos de ceniza blanca se acumulaban en sus anchos hombros y su antigua capucha puntiaguda. No pude ver ningún rostro, solo más oscuridad que eclipsaba el cielo nocturno. Me sentí derribada al suelo por el miedo, y quizás por algo más. «Lo tengo», dijo el hombre robado, hablando con una voz distorsionada y de barítono. Entonces extendió los brazos. De entre sus largas mangas, aparecieron dos manos necróticas. Los gusanos se le pudrían bajo las uñas negras y la piel se le descolgaba por la acumulación de pus. Me di cuenta de que quería que le diera a mi hermana. ¿Quién eres?», apenas logré decir. «Sutrova Yed Musoge», dijo en una respuesta retorcida, y Leupsui Retap. Antes de que pudiera decir nada más, la figura encapuchada se quitó la capucha. Lo que vi entonces ahora ocupa un agujero negro en mi mente, inconmovible. Incluso en los últimos días, mientras mi realidad se desmorona, no puedo permitirme esa aberración en mi mente. Aquella noche de 1996, me hizo correr aterrorizado. Pasó volando junto a hileras de casas, las que habían estado ocupadas unas horas antes, ahora estaban ocupadas solo por cenizas. Mi hermana se quedó cerca de mí y finalmente llegué a las afueras de mi desolado pueblo. Más allá solo se extendía el desierto de Sonora. Durante kilómetros, nada, hasta que apareció la gran losa de hormigón que era la ciudad de Tucson. Miré hacia atrás y vi aproximarse la figura encapuchada, y decidí que el desierto nocturno valía la pena el riesgo para escapar de cualquier cosa que tuviera ese rostro. No tenía ni idea de hacia dónde iba. Solo llevaba una camiseta y pantalones cortos. Llevaba a mi hermana debajo de la camiseta, y mis piernas expuestas estaban entrecortadas por arbustos que parecían vidrio. Tenía una idea del paisaje que atravesaba por lo que vi durante el día. Estaba vacío, salvo por la maleza seca y alguna que otra formación rocosa. El suelo agrietado estaba compuesto casi en su totalidad de polvo anaranjado. Esa noche, mi visibilidad era extremadamente limitada, y se habría reducido a nada de no ser por la tenue luz de la luna. Apenas me permitía ver directamente frente a mí, y no revelaba las constantes rocas sueltas con las que tropezaba. Podía ver mi aliento a mi espalda, y seguí adelante a pesar del cansancio. Cada ruido, cada movimiento con el rabillo del ojo me impulsaba mientras imaginaba a esa cosa con la túnica andrajosa tambaleándose hacia mí. Tenía los pies llenos de ampollas. Mi hermana lloraba, y aunque deseaba desesperadamente unirme a ella, sentía la necesidad de contenerme. Por ella. No podía perder lo poco que me quedaba. Así que seguí caminando. Hasta que empezó a nevar. Nunca había visto nieve, la verdad. Había visto montañas desde la ventanilla de un coche, con picos blancos, pero nunca la había experimentado en persona. Por un tiempo, pensé que por fin lo había hecho. Pensé que mi deseo anual de Nochebuena por fin se había cumplido en el peor momento posible. Y aunque los copos blancos ardían con una intensidad fría, me di cuenta de que no eran copos de nieve. Eran cenizas.
La figura encapuchada estaba cerca. Había empezado a caminar aturdido y sentía que se me entumecían las manos. Mis pies eran como pesos que me costaba arrastrar. La nieve artificial caía con más fuerza mientras intentaba encontrar un camino y rezaba para que pasara pronto un coche. El crujido de las ramas en la oscuridad a pocos pasos detrás de mí me dio fuerzas, pero solo por un tiempo. El frío empezaba a adormecerme la mente. No podía soportarlo más. Avancé a trompicones y, detrás de un pequeño arbusto, encontré la salvación. Al norte de mi pueblo, había un pequeño rancho cerca de la orilla del Santa Cruz. Algunos hombres del pueblo trabajaban allí, y mi hermano mayor consiguió un trabajo de verano en el 95 conduciendo y vigilando el ganado que se había extraviado. Lo acompañé en uno de los viajes, pero no encontramos nada ese día. Esta noche, sin embargo, sí. Yacía en el polvo una vaca muerta, curtida por el sol. Un instinto prehistórico despertó en mí, y supe lo que tenía que hacer. Saqué a mi hermana, que apenas respiraba, de debajo de mi camisa y la puse en el suelo. Tomé una piedra afilada en una mano y le abrí el estómago hinchado. Volví a abrazarla, momentos antes de oír un aullido y un correteo entre los arbustos, justo detrás de nosotros. La abracé fuerte y me tapé la nariz. Luego, me arrastré dentro. Ninguna luz penetraba la piel podrida, así que quedamos en total oscuridad. Fue una bendición disfrazada, ya que no podía ver los gusanos que se pudrían a mi alrededor. A pesar de tener la nariz tapada con ceniza y polvo, se filtraban jirones de olor que me provocaban arcadas. Mi hermana empezó a llorar. Esto también fue una bendición disfrazada, pues me confirmó que seguía viva. La posición fetal era la única forma en que podía pasar entre las costillas de la bestia, y así me quedé mientras oía pasos a mi alrededor. Algo ahí fuera nos rodeaba. Intenté convencerme de que era solo un coyote, y que la cosa de la túnica no podía habernos seguido hasta allí. Fuera lo que fuese, se detuvo justo delante del estómago de la vaca y no volvió a moverse durante un buen rato. Agotada, pero cálida, estaba al borde del sueño cuando sucedió. Ligera. Solo un crujido. Mis ojos se acostumbraron y me di cuenta de que estaban tirando de la tosca hendidura que había tallado en el cadáver. La estaban abriendo. Mientras observaba horrorizada, empecé a distinguir la forma de una mano. Casi humana. Solo una silueta, pero podía distinguir claramente la forma de los nudillos. Los dedos estaban en el interior, tirando del labio carnoso. Como un niño pequeño, cerré los ojos con más fuerza y simplemente deseé que se fuera. Que todo lo malo se fuera. Me aferré a mi hermana con fuerza. Por suerte, había dejado de llorar. Eso significaba que por fin podía dormir un poco. No podía esperar a dormir. Estaba tan cansada. Me dolía el cuerpo. Al mismo tiempo, también estaba deseando despertar de esta horrible pesadilla. Luz del sol. Un amarillo brillante se filtraba en la cavidad, iluminándola. Recuperé la consciencia y me arrastré lentamente fuera del refugio rancio. En cuanto pude, me puse de pie. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que estaba a solo unos metros del camino. Antes de empezar mi caminata, me recosté en la arena y examiné a mi hermana. No la había soltado en toda la noche. Mientras la acunaba, me di cuenta de que no respiraba. Estaba silenciosa e inmóvil. Estaba muerta. Oficialmente lo había perdido todo. Pero físicamente ya no podía llorar, así que me puse de pie y empecé a caminar. Envolví a mi hermana en mi camiseta y la llevé conmigo. El sol estaba alto y ahora sudaba mientras caminaba, en lugar de congelarme. No se veía rastro de ceniza en el suelo del desierto, y me pregunté si habría estado allí. Seguí caminando por ese camino durante horas hasta que, finalmente, un coche me pasó. Se detuvo y una amable pareja salió para ayudarme. Me metieron en su coche, lanzándome una lluvia de preguntas. No recuerdo mucho del viaje a Tucson, pero sí recuerdo mi estancia en el hospital. Al día siguiente, un hombre entró y se sentó junto a mi cama. Con la calma que le habían enseñado, me explicó con sencillez que mi pueblo había sido destruido por un incendio forestal. La recuperación seguía en marcha, pero no pintaba bien. Tenía razón. En una semana, mis padres y mi hermano fueron declarados muertos, al igual que el resto de los habitantes del pueblo. El viernes siguiente, mientras me incorporaba en la cama del hospital, recibí otra noticia que resultó ser peor que cualquier otra que hubiera escuchado antes. Una enfermera se acercó y me preguntó si quería ver a mi hermana. Al principio, pensé que se refería a una despedida definitiva, así que empecé a levantarme.
Pero me detuvo, y poco después entró otra enfermera acunando a mi hermanita. Lloraba y se retorcía en sus manos inexpertas. La observé, conmocionada, mientras se acercaba a mi cama y me ponía en brazos a mi única pariente viva. Pasé el resto de mis años antes de cumplir 18 en un hogar de acogida. Poco después de esa noche, mi hermana fue adoptada. Hace poco me enteré de que son una familia increíblemente rica que vive en el norte de California, y le puse a mi hermana el nombre de Armilia. Durante años, me conformé con no formar parte de su vida. Ella no me conocía, no realmente, y yo no sabía cuánto le habían contado sus padres adoptivos sobre su origen. No quería arruinarle la vida otra vez. Los años transcurrieron en espiral, y pasé muchos de ellos trabajando en plataformas petrolíferas en el Golfo de México. El aislamiento me vino bien, y probablemente por eso, cuando me jubilé prematuramente después de que me fallaran las rodillas y la espalda, me mudé a Wyoming. Eso fue a principios de este año, cuando pensé que lo que tenía en el banco y algunos trabajos esporádicos me mantendrían a flote en el futuro previsible. Ese sueño de tranquilidad se hizo añicos la semana pasada. Alguien me habla, y es el mismo que le habló a Pascal en 1996. Estaba convencido de que era Dios mismo. No sé qué es. Me viene mientras duermo, paralizándome donde estoy tumbado y recitando órdenes disonantes mientras me cuesta respirar. Me dijo cosas. Me dijo la verdad. Me dijo quién es mi hermana y el gran terror que desatará cuando cumpla 33 años. Su 33 cumpleaños está a solo 3 años. Ese es todo el tiempo que tengo para encontrarla y matarla.